Hola a todos, espero que estéis bien. Bienvenidos de nuevo a este espacio de Humano Development, en el que vamos hablando sobre la psicología humana en general, sobre la salud mental y en concreto ahora estamos dedicando varios vídeos a tratar sobre los trastornos de ansiedad y estrés. En mi vídeo anterior ya empecé a hablar sobre los diferentes tipos de trastornos de ansiedad y como vimos hay bastantes de ellos, por lo que creo que es importante que los vayamos abordando de manera consecutiva a lo largo de varios vídeos, eso sí de corta duración. Bien, seguramente ya habréis intuido o podéis imaginaros que a mí me gusta empezar hablando de la ansiedad de una manera general, contextualizando un poco el problema, eh, pues hablando sobre sus diferentes maneras de manifestarse, los diferentes tipos de trastornos de ansiedad que pueda haber y después ya iros dando algunos consejos y recomendaciones concretas para que podáis ir abordando esa ansiedad. Sin embargo, es importante que tengáis en cuenta que hay algunos aspectos de la ansiedad que es posible que los gestionéis vosotros de manera directa, os podéis de alguna manera autoayudar, ¿eh? Pero hay otros aspectos de la ansiedad que es muy importante que tengáis el acompañamiento de un psicólogo especializado en este tipo de trastornos, sobre todo si lo que queréis es tratar la ansiedad de una manera mucho más efectiva, de una manera mucho más profunda y que perdure en el tiempo. Bien, pues no me quiero extender más con esto y hoy simplemente lo que me gustaría es hablar sobre dos tipos de trastornos de ansiedad que son muy habituales en la práctica clínica. Me refiero al trastorno de pánico y a la agorafobia. En otros vídeos iremos hablando sobre otros tipos de trastornos de ansiedad. Bien, el trastorno de pánico puede definirse como una experiencia de muy alta ansiedad en donde los síntomas físicos son muy relevantes y la persona puede tener una experiencia pues de amenaza, peligro inminente, eh, en la que se encuentra totalmente desbordada, ¿vale? Hay una sensación como de falta de control e incluso la persona puede creer que puede morir debido a esa intensidad de síntomas o que puede volverse loca. Por eso el ataque de pánico es una experiencia de ansiedad muy angustiosa. Es importante tener en cuenta que el ataque de pánico puede estar asociado a otros trastornos de ansiedad, pero como puede darse de manera aislada, es decir, de una manera brusca e imprevista, ¿vale? Pues por eso se considera un trastorno diferenciado del resto de los trastornos de ansiedad. Si una persona ha tenido al menos dos ataques de ansiedad, es muy probable que sea diagnosticada de ataque de pánico, de trastorno de pánico. Desde un punto de vista cognitivo-conductual, eh, el ataque de pánico se da en personas que tienen una alta sensibilidad a sus sensaciones físicas, a las sensaciones corporales, y eso pone en marcha todo el ciclo de la ansiedad a través de síntomas emocionales, cognitivos, conductuales, etc. ¿Por qué? Pues porque la persona empieza a poner su atención en esos síntomas, a darles importancia, empieza a preocuparse por ellos, a ponerse en la peor pesadilla, a catastrofizar sobre las consecuencias que pueden tener esos síntomas, ¿no? Y eso al final pues le lleva también a realizar conductas pues, de búsqueda de seguridad, conductas de evitación, etc. Hay que tener en cuenta que en el ataque de pánico es muy común que se dé una anticipación a que se produzcan otros ataques de pánico, es decir, es lo que los psicólogos llamamos el miedo al miedo. Y eso de alguna manera agrava el problema, porque lo que empieza siendo una experiencia de alta ansiedad en donde no hay una asociación con determinadas situaciones estimulares, por ejemplo, con lugares concretos, con objetos, situaciones, etcétera, pues acaba estando asociado a ellos. Por eso, en los trastornos de pánico es muy importante saber si el ataque se ha producido de manera aislada o si está asociada a ciertas situaciones estimulares. Evidentemente es muy probable que en los ataques de pánico pues, se haya producido anteriormente un periodo de alto malestar y un periodo de estrés, ¿no? Tanto familiar como laboral, etcétera, y que eso de alguna manera es lo que ha llevado a que se experimenten esos síntomas de alta ansiedad.
Desde el punto de vista psicodinámico, los trastornos de pánico se encuadrarían dentro de lo que se llaman las neurosis actuales, ¿vale? Y concretamente las neurosis de angustia, en donde toda la activación fisiológica que tiene el individuo, toda la energía que no ha sido bien canalizada, que no ha sido suficientemente procesada, elaborada, pues al final se manifiesta en una experiencia de angustia libre, intensa, que en principio, como digo, no está asociada a determinadas condiciones estimulares, a determinados lugares, objetos, situaciones, etc. En la agorafobia, sin embargo, lo que ya se da es un miedo a determinados espacios públicos, ¿vale? Ya sean espacios cerrados, como por ejemplo cines, restaurantes, supermercados, etcétera, en donde puede haber más o menos aglomeración de gente, o bien espacios más abiertos en donde los límites pues, no están bien definidos, ¿vale? Es muy probable que en la agorafobia se haya producido un ataque de pánico de manera previa, pero no siempre es así. Puede haber personas agorafóbicas que no han experimentado un ataque de pánico. Si esto se produce, el ataque de pánico, pues esto agrava de alguna manera el problema, como digo. ¿Por qué? Porque empieza ya esos síntomas, esa ansiedad empieza a asociarse a determinados lugares. Y el agorafóbico, pues al final puede tener un problema altamente incapacitante, porque puede pasar de tener miedo a ciertos lugares a tener un miedo general a salir a la calle, sobre todo si tiene que hacerlo solo, ¿vale? Porque en compañía de otras personas le es más fácil siempre acudir a esos lugares. Desde un punto de vista cognitivo-conductual, la agorafobia estaría asociada a procesos de condicionamiento clásico y operante. ¿Esto qué significa? Bien, el condicionamiento clásico simplemente es la asociación de esos síntomas, de esa ansiedad que se tiene a determinadas condiciones, situaciones estimulares, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la persona, en el caso de la agorafobia, pues tendría asociado la experiencia de ansiedad a determinados lugares, ¿no? Y por ello puede empezar a tener miedo a ir a esos lugares. El condicionamiento operante significa que hay un proceso de reforzamiento, es decir, la persona al tener miedo a ir a esos lugares pues empieza a evitarlos, ¿no? Y debido a eso, pues aunque al principio la ansiedad pueda disminuir y la persona se encuentre mejor porque no tiene ansiedad al no ir a ese lugar que le resulta ansiógeno, pero realmente lo que se produce es que la ansiedad se mantenga a largo plazo. Lo mismo ocurre con el reforzamiento que le dan los familiares, amigos, etcétera, que acompañan o que ayudan a la persona a ir a esos lugares. En la agorafobia también es muy habitual que se produzca un condicionamiento de tipo interoceptivo, es decir, que las sensaciones corporales se conviertan en disparadores de la ansiedad. Y eso, como digo, hace que se ponga en marcha todo el ciclo de la ansiedad con los síntomas de tipo emocional, cognitivo, conductual, etcétera. Bien. Desde el punto de vista psicodinámico, sin embargo, la agorafobia no tendría tanto que ver con un miedo a esos lugares como con una posición subjetiva que tiene la persona. ¿A qué me refiero por posición subjetiva? Bien, a lo largo del desarrollo, durante la infancia, etcétera, pues la persona eh, va pasando por diferentes etapas en donde hay fuerzas tendentes a la autonomía y fuerzas tendentes a la dependencia, ¿vale? Y en el agorafóbico, pues se dan ciertos rasgos de tipo dependiente. Entonces, en la agorafobia lo que habría es un conflicto entre la autonomía y la dependencia, una angustia no resuelta, ¿vale? Eh, eh, por la separación de las figuras de apego, ¿vale? Entonces, el problema no estaría tanto en el lugar, puesto que este puede variar y al final incluso convertirse en un miedo general a salir a la calle, sino que simbólicamente se trataría más de eh, cuál es el lugar que ocupa los demás en relación a mí, ¿vale?
Es decir, al final, como digo, tiene más que ver con ese miedo a separarse de las figuras de apego. Podríamos decir que la agorafobia tiene que ver con esa respuesta o intento de reparación inconsciente que realiza, que construye la persona para poder de alguna manera escapar a su angustia latente, ¿vale? Que tiene que ver con esa dependencia de la que hemos hablado anteriormente. Bien, pues esto es lo que quería compartir hoy con vosotros. Espero que os haya sido de utilidad el hablar de estos dos tipos de trastorno. Como digo, en vídeos posteriores iremos viendo algunos consejos y recomendaciones que son importantes para poder gestionar la ansiedad que se produce y poder ir resolviendo estos trastornos de ansiedad. Bien, pues un abrazo y os deseo que tengáis un buen día.